Muy buenas y bienvenidos a Banda Aparte. En este vídeo vamos a hablar de los anteriores proyectos de Charlotte Wells, la directora de la película Aftersun, película que ya analizamos anteriormente en otro vídeo y que está teniendo un gran reconocimiento internacional a través de premios, festivales, crítica y espectadores. Si bien es muy interesante acudir a los anteriores trabajos de esta directora para conocer claramente cuáles son los temas que le interesan y la manera en la que los muestra, porque claramente vemos una conexión con su primera película. Ella es escocesa, pero estudió en la Universidad de Nueva York, hizo un doble grado de dirección y producción cinematográfica, y es cuando cursa este doble grado cuando hace estas tres primeras obras dirigidas por ella, y bueno, también produjo numerosos cortometrajes de sus compañeros. En la cajetilla de la descripción vamos a dejar los diferentes enlaces para que podáis ver los cortometrajes, ya que están en abierto, están en su perfil de Vimeo y también los podéis encontrar en su web oficial. Respecto a las características de estos cortometrajes, en todos vemos que existen unos temas comunes entre sí, o trata por un lado la familia, igual que lo retrata en Aftersun, o también retrata sucesos que le sucedieron en su vida real, sucesos autobiográficos, hasta el punto de que, como veréis si veis los cortometrajes, en algunos de ellos las protagonistas estéticamente son muy parecidas a la propia directora. Además, aparte de los temas que aborda, la manera en la que los trata claramente tiene una gran conexión con cómo trata el tema principal en Aftersun. Trata con una gran sutileza lo que sucede, en donde en ningún momento se nos dice claramente qué es lo que está pasando, y es a través de la ambientación y de las emociones contenidas de los personajes cuando el espectador puede ver qué es lo que está sucediendo de verdad. Tuesday, o Martes en español, es el primer cortometraje de Charlotte Wells realizado en 2015. Ese corto se pudo ver en numerosos festivales británicos y la directora acabó siendo nominada a 2 premios BAFTA, 2 premios de la Academia Británica de Cine. En este cortometraje conocemos a una protagonista, una adolescente de 16 años que comienza su rutina mañanera, se está preparando para el instituto y antes de salir su madre le pregunta qué va a hacer después de clase, a lo que ella contesta: hoy es martes, toca ir a casa de papá. Tras esta respuesta vemos una extraña mueca en el rostro de la madre. De repente, con esta pequeña escena introductoria, sabemos que algo ocurre que no se nos dice y que tenemos que ir viendo en función de cómo se comporta la protagonista. Veremos que se comporta un poco de manera extraña en el instituto y con sus amigas, y finalmente después del instituto ella acudirá a casa de su padre. Aquí la intensidad se centrará en esta secuencia final en donde se nos develará qué es lo que está sucediendo realmente. En una de las entrevistas que concedió a la directora respecto al cortometraje, comentó que ese cortometraje no lo hizo con una intencionalidad de que fuera visto en uno u otro sitio, ¿no? Ella rodó este cortometraje como una necesidad, lo rodó para ella misma. Aquí es donde descubrimos que este cortometraje tiene una gran relación con su propia vida, su vida familiar. Labs es el segundo cortometraje de Charlotte Wells. Se estrenó en 2017 y bueno, estuvo en numerosos festivales internacionales y como destacable ganó un premio por su montaje en el Festival de Sundance. Labs tiene muchas cosas buenas. Primeramente, es el cortometraje más corto que tiene, dura escasos 6 minutos y transmite muchísimo en tan poco tiempo. Es un corto sin diálogos de ningún tipo, en donde las imágenes y el soberbio montaje nos va a transmitir lo que la directora quiere, que es un agobio y una incomodidad tremendas. La sinopsis, bueno, os la voy a contar tal cual, que es lo que pone en internet, aunque puede parecer un poco de spoiler, pero no pasa nada por saber qué es lo que ocurre. Lo importante es ver la manera en la que muestra lo que ocurre. Tenemos una protagonista que sale de una clase de natación y se mete en el metro de Nueva York, en el metro abarrotado de Nueva York, para volver a su casa. En este metro, en este vagón, es víctima de un acoso sexual.
En una de las entrevistas que concedió respecto a este cortometraje comentaba que le había pasado algo similar a ella, así que de nuevo estamos frente al reflejo de algo autobiográfico, y ella lo que quiso transmitir en ese cortometraje es esa sensación de incredulidad, de inseguridad por sí misma, por lo que está sucediendo, y esa capacidad de disociación de la situación. Claramente lo muestra, es un cortometraje que está muy bien hecho, que el peso principal está en el montaje de estas imágenes de primerísimos planos dentro de este vagón, y es muy interesante la manera en la que muestra este acoso sexual. Si bien tenemos a la protagonista que está dentro de este vagón abarrotado y un hombre anónimo cuyo rostro no vemos, pero sí que su presencia notamos constantemente, su boca en la nuca de la protagonista, cómo presiona su cintura contra la cintura de la protagonista, la manera en la que ella tiene que sujetarse bruscamente en cualquier parte del metro para no caerse o no empujar a otra persona sin querer, y sobre todo también la manera en la que el resto de personas que están en el metro parecen ser conscientes de lo que sucede y no hacen nada. Por eso es un cortometraje que está muy bien hecho por la manera en la que transmite muchísimas cosas a la vez. Esa humillación, esa vergüenza, esa incredulidad por lo que está ocurriendo, y sobre todo también esa sensación de luego sentirse muy pequeña. Su último cortometraje es Blue Christmas, también estrenado en 2017. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, también estuvo seleccionado en Sundance, entre otros festivales. Aquí en este cortometraje podemos confirmar algo que vemos en sus anteriores cortos y también en su película, que básicamente el espectador entra en la vida y en los acontecimientos y en la vida de personas completamente anónimas, sin juzgar, sin conocer exactamente qué es lo que sucede, en donde lo importante es lo que se está viviendo en ese momento y lo que los personajes están experimentando. No hace falta saber el origen de los acontecimientos, lo importante es ver estos acontecimientos y ver cómo estos protagonistas actúan frente a ellos. En este cortometraje, nada más empezar, vemos claramente que hay muchísimo más presupuesto que en los anteriores. Ya de primeras vemos que está grabado en película, en 35 milímetros, en película Kodak concretamente. Y también vemos de primeras algo que puede parecer que nos distancia un poco de los anteriores cortos, pero que en realidad mantiene su fórmula. Estamos en la década de los 60, finales de la década de los 60, y conocemos una familia. El padre de familia es cobrador de deudas. Estamos en Nochebuena y decide trabajar para evitar su hogar. En él tenemos a su mujer, que está sufriendo una psicosis, y además ella se queda en casa con su hijo de 8 o 9 años. Durante el cortometraje vamos a ver sobre todo el camino laboral de este hombre, y el final, digamos que es la secuencia en donde las emociones estallan, como hemos dicho anteriormente en Martes, en Tuesday, y como sucede en After Sun. Veremos música, baile y una mezcla, una fusión de la realidad y la ficción, que lo que hará es eso, mostrar este estallido del trauma y de los miedos de los protagonistas. Muchas gracias por ver este vídeo resumen de los anteriores trabajos de Charlotte Wells. Esperemos que os haya servido de algo para entender un poquito la línea que sigue esta directora, que aunque haya hecho su primera película, ya vemos características muy marcadas en sus anteriores trabajos. Claramente se están sentando las bases de lo que creemos que será una filmografía muy sólida. Hasta el próximo programa.